A menudo se dice que en la naturaleza africana nada vive el tiempo suficiente como para morir de viejo. Pero eso es una falacia. Algunos individuos extraordinarios consiguen escapar de los depredadores, del hambre y de las enfermedades y tener vidas largas y fructíferas. Hasta que un día desaparecen en silencio. Tubu, una babuina anciana, fue una de esas supervivientes. Tubu vivió en una isla del delta del río Okavango, en Botsuana, un territorio virgen lleno de planicies encharcadas y de remansos de agua. Aquí vivió 25 largos años burlando a la muerte. La reina de los babuinos. Un cuarto de siglo son muchos años para un babuino, especialmente en esta parte del mundo, donde las hembras no suelen alcanzar su 14 cumpleaños. Su vida no pudo ser fácil. ¿Qué obstáculos y retos tuvo que superar? ¿Fue la fuerza de su carácter lo que le permitió sobrevivir tanto tiempo? Imaginemos la historia de su vida. Desde el mismo momento en el que nació, la pequeña Tubu era especial, y ella se dio cuenta enseguida. Era una princesa, el nuevo miembro de la familia real que reinaba sobre un grupo formado por 3 docenas de babuinos. Tubu había nacido en una sociedad controlada por el estatus y los privilegios. Según la tradición, sus parientes y ella eran siempre los primeros en elegir comida, pareja e incluso dónde sentarse o dormir. Su padre era el macho alfa del grupo. Gracias a la fuerza y a la astucia, había conseguido llegar a lo más alto de la jerarquía entre los machos. Y para recordárselo a todos, siempre estaba listo para mostrar sus poderosos caninos a sus rivales. Aunque había aprovechado todos sus privilegios de macho alfa para aparearse y era el padre de muchos pequeños, estaba claro que lo de cuidar de ellos no iba con él. Pero la falta de afecto paterno nunca pareció importar a Tubu. Después de todo, su sangre real procedía de la línea materna de la familia. Su madre era la hembra dominante del grupo y jamás toleraría este tipo de humillación a nadie más. Solo una niña mimada podía tomarse semejantes libertades y salirse con la suya. Los grupos familiares de hembras son la columna vertebral de la sociedad babuina. Viven bajo una estricta jerarquía en la que todas las hembras de una familia poseen un estatus superior a las hembras de la siguiente familia y así sucesivamente hasta la última. Durante muchas generaciones, las antepasadas de Tubu habían formado parte de la aristocracia y como la hembra más joven de su familia, Tubu estaba destinada a heredar algún día la alta posición de su madre. Hasta que llegara ese día, una de sus hermanas mayores se ocupaba de recordarle con frecuencia cuál era su lugar. Y cada vez que Tubu se enfadaba, todos se enteraban. Pero Tubu podía contar siempre con que su paciente madre la alimentaría y respondería a sus llamadas.
Así como Tubu no era una babuina corriente, el hábitat de su grupo era igualmente extraordinario. Su isla natal estaba rodeada por las tierras pantanosas del delta del Okavango en Botsuana. Mojarse los pies era algo cotidiano cuando todo el grupo tenía que cruzar los canales llenos de agua para buscar comida y un lugar seco para dormir. No era fácil mantener seco y a salvo a un bebé, pero la madre de Tubu siempre lo conseguía. Los babuinos no eran los únicos animales en la isla. Cuando solo tenía unas pocas semanas, Tubu empezó a sentir una extraña fascinación por el rebaño de impalas que compartía el territorio con su grupo. Algún día, unos años después, su interés por estos elegantes antílopes daría un siniestro giro. Pero de momento, la vida en la isla era idílica. La primavera después de que Tubu naciera, las hembras impala estaban visiblemente preñadas de los pequeños de esa temporada. Los impalas tenían la costumbre de permanecer siempre cerca de los babuinos y de seguirlos allá donde fueran. Era como si los babuinos cuidaran de ellos. Cuando las higueras daban sus frutos, ellos los disfrutaban con deleite. Los babuinos son unos comensales poco cuidadosos y muchos higos terminaban en el suelo. Y a los impalas también les gustan los higos, pero obviamente ellos no pueden subir a los árboles, así que estaban encantados de que les pusieran a su alcance semejante delicia. La compañía de los babuinos tenía otra ventaja. Su aguda vista y su ventajosa posición en la copa de los árboles les permitía descubrir a su enemigo común, un asesino silencioso que observaba todos sus movimientos esperando que cometieran algún error fatal. Todos vivían atemorizados por el mortífero leopardo que merodeaba por el bosque. Tubu empezó muy pronto a disfrutar de su rango entre sus compañeros. Había descubierto el poder que le otorgaba el alto estatus de su familia. Sin embargo, un pequeño y oscuro nubarrón ensombrecía sus días más soleados, un matón de patio de colegio llamado Yao. Como buen macho babuino, Yao no sentía ningún respeto por el alto rango de Tubu. Era como si solo viviera para atormentarla. Pero cuando las cosas empezaban a descontrolarse, Yao se las tenía que ver con la madre de Tubu. Para la preciosa princesa,
La ayuda de su madre estaba siempre a una llamada de distancia. Cuando cumplió 4 meses, Tubu descubrió una forma de viajar con estilo entre la plebe del grupo. Su forma de montar resultaba majestuosa y la hacía destacar desde la comodidad de la espalda de su madre. El grupo recorría cada día hasta 15 kilómetros de distancia para alimentarse de plantas y semillas, de frutos y de insectos. Los babuinos son unos grandes glotones y devoran prácticamente de todo. Y como el delta ofrecía tanta abundancia, era el lugar de encuentro para cientos de babuinos. Todo el tiempo, mientras marchaban, Tubu aprovechaba para conocer el que iba a ser su reino, el mismo territorio por el que en el futuro vagaría durante más de 20 años. Una de aquellas noches llegó un extraño. Era un macho en la flor de la vida, apenas un adulto. El instinto le había llevado lejos de su grupo de nacimiento como una forma natural de protección contra la endogamia. Buscaba un nuevo grupo con el que vivir y las oportunidades para aparearse que eso le ofrecería. Todas las hembras desfilaron ante él con sus crías para presentarle sus respetos y mostrarle su sumisión con la esperanza de ganarse sus favores. Los machos forasteros pueden ser peligrosos. Algunos se enfrentan a los machos residentes para arrebatarles su dominio. Algunos incluso matan a las crías para aumentar así sus posibilidades de aparearse con las madres. Nadie sabía qué esperar. Todos desconfiaban de él. Tubu, por supuesto, también tenía que ver de cerca a este intruso. ¿Era amigo o enemigo? Ella no tenía la menor idea del peligro que estaba corriendo. Momentos después, se desató el infierno. El forastero había pasado al ataque. Quería demostrar a aquel grupo que él estaba allí para gobernar. Nadie estaba a salvo. Por último, seleccionó a su víctima, la madre de Tubu. Cuando todo terminó, ya no quedaba ninguna duda sobre sus intenciones. Habría más bajas antes de que acabara el día.
La luz del amanecer dejó claro que el recién llegado era un tirano. Había atacado a Tubu, que afortunadamente para ella seguía viva. Las madres con crías se agolpaban alrededor del padre de Tubu, esperando que las protegiera a ellas y a sus pequeños de aquel invasor. De repente alguien había cuestionado su estatus de macho alfa. Tenía que reafirmar su autoridad ante el forastero y cualquier otro posible rival. Nunca más volvería nadie a sorprender al padre de Tubu con la guardia baja. La vida volvió a la normalidad muy pronto, y en el caso de Tubu, eso significaba momentos de total aburrimiento. Cuando su madre tenía las manos ocupadas acicalando a una tía preñada, Tubu tenía que divertirse sola. Primero practicaba algunas acrobacias. Después retaba a algún babuino mayor a que la alcanzara. Mira, una hermana dormida. Y por último, llamaba la atención de algún compañero de juegos de su tamaño para quemar sus últimas energías. Solo entonces volvía con su madre para mamar. Cuando empezó el verano, todas las hembras impala parieron en el plazo de unas pocas semanas y escondieron a sus indefensos terneros en el bosque. Las hembras devoraban rápidamente su placenta para ocultar que tenían crías vulnerables en las cercanías. Los impalas son la comida rápida de la sabana africana. Son una buena presa para prácticamente todos los depredadores. La vigilancia y la velocidad son sus mejores armas contra los ataques. Sin embargo, durante las primeras semanas de vida, sus crías lentas y torpes son una presa fácil. Casi la mitad no sobreviven a su primer mes de vida. Y las que lo logran tampoco tienen garantizado llegar a la edad adulta. Bajo los cuidados de sus madres y la protección del bosque, los terneros crecen rápidamente. Muy pronto las madres deciden que ha llegado el momento de sacarlos del bosque. Ya son lo bastante veloces y fuertes para enfrentarse a los peligros que les aguardan en la sabana. Por fin podrán estirar de verdad sus patas.
Y realmente, qué extraño es el mundo que encuentran. De repente, Tubu tenía un montón de nuevos compañeros de juegos. Pequeñas versiones de los adultos que tanto la fascinaban. ¿Cómo podía acercarse a ellos? ¿Arrastrándose por el suelo? ¿O levantada? No tan cerca. Tiene toda la vida por delante para averiguarlo. Con el otoño llegó la crecida del río y la inundación estacional de la isla. Enseguida, gran parte del grupo se encontró rodeado de agua. Andar por el agua era un verdadero reto para un babuino del tamaño de Tubu. Y como siempre, su madre solo estaba a una llamada de distancia. Aunque cada día era más independiente, en muchos aspectos aún seguía dependiendo de su madre. ¿Quién si no iba a asegurarse de que ella cruzara el río a salvo? Pero entonces, una noche, el mundo perfecto de Tubu cambió para siempre. Como cada día, Tubu se había retirado a dormir con su madre y su hermana. Tras la habitual discusión entre hermanas por el mejor sitio, todas se prepararon para pasar una noche más. Y con la rutina diaria de comer, jugar, acicalarse, dormir, era fácil olvidar que la vida podía, de repente, asestarle un golpe trágico. En África existe un dicho: la muerte es como un ladrón, nunca anuncia su visita. Cuando amaneció al día siguiente, quedó claro que había pasado algo terrible. Un macho dio la voz de alarma. El resto del grupo estaba inquieto y en alerta máxima. Había atacado un leopardo y matado a uno de los babuinos. Tubu estaba sentada sola en una zona encharcada. El babuino caído era su madre. Desde que amaneció hasta el anochecer, la pequeña buscó a su mejor amiga y protectora.
La llamó una y otra vez. Pero en esta ocasión no hubo respuesta. Tubu no solo había perdido a su madre, también había perdido su legado. Demasiado pequeña para convertirse en la hembra alfa del grupo, su hermana mayor ocupó esa posición. Tubu se quedó en segundo lugar en la jerarquía de las hembras. Sin la ayuda de su madre, Tubu tenía que salir adelante completamente sola. A sus 3 años ya era lo bastante mayor como para saber cuidarse, pero necesitaba aliados para mejorar su posición. Y un antiguo enemigo de juegos esperaba para aprovechar su oportunidad. Yao se había convertido en un macho grande y fuerte. Con el paso de las estaciones había hecho una selección de contendientes de su tamaño que le permitían poner a prueba su fortaleza. Cuando eran babuinos más pequeños que él, se mostraba amable y jugaban al pilla-pilla alrededor del termitero. Pero no era así siempre. Cada vez que Tubu llamaba su atención, él la trataba con brutalidad. Y sin una madre que la defendiera, lo único que podía hacer Tubu era huir de él. Los meses que siguieron a la muerte de su madre, Tubu ocupaba sus días jugando a las mamás con los más pequeños del grupo. Ella estaba siempre ansiosa por cogerlos en brazos y protegerlos de los matones, y los llevaba a un lugar seguro. A veces se tomaba aquel juego demasiado en serio y simplemente se quedaba para ella sola el bebé de alguna hembra de menor rango. Al principio, el estatus de Tubu intimidaba a la madre, que no se atrevía a enfrentarse a ella. Pero por mucho que lo intentara, Tubu nunca lograba retener al quejumbroso bebé durante mucho tiempo, y finalmente la preocupada madre se lo llevaba. Mientras tanto, la hermana de Tubu gobernaba enseñando los colmillos. Y a menudo recordaba a las hembras inferiores cuál era su sitio. Esta reina se había tomado muy en serio su poder.
Los años pasaban sin más incidentes hasta que un día, cuando tenía 5 años, Tubu empezó una nueva etapa de su vida. La hinchazón rosada de su grupa significaba que su infancia había terminado. Tubu estaba en celo, lista para concebir a su propio bebé. ¿Y quién se fijó en ella? Yao. El matón de su infancia había crecido y tenía las hormonas disparadas. Después de tantos años, Tubu aún seguía intentando huir de él. Pero en esta ocasión no era el afán de intimidarla lo que impulsaba a Yao a perseguirla, sino un deseo irrefrenable. Las tornas habían cambiado. De repente, Tubu ejercía un misterioso poder sobre él. Sus torpes intentos por cortejarla no la impresionaron lo más mínimo. No hace falta decir que la copa de una acacia no era el mejor lugar para una primera cita. Yao había fracasado. En aquel grupo ya no tenía ningún futuro. Había llegado el momento de partir y probar suerte en otro lugar. Aquella misma tarde, Yao se marchó y no regresó nunca. Mientras, desde lo alto de un árbol, Tubu divisó a otro enemigo. Alertó con sus gritos a sus amigos sin balas. Y el leopardo demostró su disgusto. Aquel felino tenía que alimentar 2 bocas. Era una hembra con un único cachorro que dependía de ella por completo. Irónicamente, la potencial presa de su madre también era el mayor enemigo de aquel cachorro. Los babuinos lo matarían a la más mínima oportunidad que tuvieran. De momento, la mejor defensa del pequeño felino era mantenerse alejado de aquel peligro y fuera de su vista. Un año después, Tubu se convirtió en madre. Había llegado su turno de alimentar el mismo vínculo especial que ella había compartido con su propia madre. Y lo más importante, el nacimiento de su hija significaba que Tubu se había convertido en una adulta a ojos del grupo. De nuevo volvía a ser su posible reina. Entre los babuinos, la llegada de un nuevo bebé siempre despierta un gran interés, y la hija de Tubu no fue una excepción. Un cortejo de hembras llegó para examinarla, gruñendo cumplidos a Tubu con la esperanza de que las dejara coger el bebé, aunque solo fuera un momento. Tubu había aprendido algo de al menos uno de los errores de su madre.
su principal prioridad era mantener la amistad del padre de su bebé. Acicalándolo y permaneciendo siempre a su lado, Tubu se aseguró de que protegiera a su hija siempre. Y una y otra vez, su estrategia dio resultados. Cualquier amenaza para la madre o la hija era rápidamente ahuyentada. Incluso cuando el padre olvidaba sus responsabilidades, Tubu podía contar con algún subordinado leal para asegurarse de que su bebé no se alejara demasiado. Pero como siempre ocurre en la vida, un nuevo reto la esperaba a la vuelta de la esquina. Aquella noche se desató un incendio devastador. Cuando las llamas alcanzaron la isla, Tubu y su grupo no pudieron hacer nada salvo intentar mantenerse un paso por delante de ellas. A la mañana siguiente, la destrucción se hizo visible entre la humeante neblina. El grupo caminó kilómetros por el terreno quemado, buscando algo, cualquier cosa que comer. Pero el fuego lo había consumido todo. Y como madre de un bebé lactante, Tubu necesitaba todo el alimento que pudiera conseguir. La tierra abrasada había caldeado los ánimos. En una breve escaramuza, Tubu había destronado a su hermana. Ahora, ella era la reina. Y entonces, entre las cenizas, Tubu descubrió un tesoro. El fuego había ablandado los dulces y jugosos tallos de las palmas. Los demás siguieron inmediatamente su ejemplo. Al final, las llamas le habían proporcionado su comida. La habilidad de los babuinos para adaptarse a cualquier obstáculo que la naturaleza les pone por delante es lo que los hace tan exitosos. Los babuinos se cuentan entre los primates con una población más grande y extensa de toda África. Aunque Tubu y su hermana habían intercambiado sus posiciones jerárquicas, la hermana aceptó su nueva posición. Las hembras de la familia seguirían reinando como lo habían hecho durante generaciones. Tubu mantendría vivo el legado de su madre.
Con los años, el leopardo creció y dejó a su madre. Había pasado de ser un cachorro indefenso a convertirse en un consumado cazador. Su madre lo había cuidado durante las inundaciones y los incendios y lo había protegido del peligro. Para Tubu y su grupo, eso significaba que en la isla había un nuevo y sigiloso cazador al que no podían perder de vista. Como siempre, cuando llegaba el verano, las crías de impala se convertían en su principal objetivo. Pero esta vez había otro depredador en la isla. No es habitual que las hembras de babuino cacen, pero Tubu empezó a perseguir a un pequeño impala. Por toda la isla, las crías de impala estaban en peligro. Tubu se había convertido en una cazadora tan implacable como el leopardo. Pero no pudo disfrutar de su comida mucho tiempo. Fiel a su costumbre, un macho llegó para robársela y no pensaba compartirla con nadie hasta que no estuviera completamente saciado. Incluso un par de facóqueros se acercaron con la esperanza de poder probar el impala. Tubu sabía que si tenía paciencia, podría quedarse con las sobras. Sorprendentemente, los impalas no se alejaron de los babuinos. El dócil antílope no los reconocía como los asesinos que eran. Madre, reina, cazadora, Tubu había llegado a lo más alto de la jerarquía. Aún así, eso no la hacía inmune al dolor y la tragedia. En los años venideros, ella podría ser la derrotada en un encuentro con un leopardo. Y el veneno de una cobra la dejaría ciega durante unos días. Y perdería a buena parte de sus bebés, y seguiría acunando sus cuerpos diminutos mucho tiempo después de que hubieran muerto. Pero Tubu siempre siguió adelante. Con el paso de los años, su familia crecería y reforzaría sus estrechos vínculos. Crió a hijos que crecieron y abandonaron el grupo, y a hijas que tuvieron sus propios hijos e hijas. Y cuando llegara el momento, sus hijas llevarían su corona. Al final,
la longeva vida de Tubu fue su mejor arma contra sus rivales. Tubu sobrevivió a los machos que la habían atormentado. Con los años dejaron de pelear entre ellos y se convirtieron en abuelos apacibles y desdentados, casi juguetes para la última camada del grupo. Incluso el asesino de su madre finalmente se encontró con la muerte de cara. Aunque dejó su propio legado de hijos e hijas, lo arriesgó todo en una última batalla con su presa y nunca se recuperaría de sus heridas. Año tras año, los impalas siguieron confiando sus vidas a los babuinos, incluso aun cuando todos los veranos un puñado de crías pagaran el mayor precio de todos a Tubu y sus amigos. Habían pasado 25 inviernos y Tubu empezó a tener que esforzarse para mantener el ritmo del grupo. Una mañana se quedó rezagada. Tubu llamó a los demás, pero no obtuvo respuesta. Un babuino sin grupo no es nada, y la naturaleza africana no es lugar para un babuino solitario. Tubu había tenido una vida larga y plena. ¿Qué destino le esperaba? Después de tantos años, ¿iba a morir perdida y sola? Aquel día pasó 3 o 4 horas sentada en la rama de un árbol, oteando la llanura en busca de su grupo. Quizás escuchara una llamada distante, porque justo en ese momento Tubu, la anciana reina de los babuinos, se dirigió hacia el río y desapareció entre los juncos.